¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conciencia Planetaria. Este es un programa especial dedicado al equinoccio de primavera y tenemos ya lista a Maytrelli Díaz, una amiga primero de la red de conciencia, ahora le llamamos red holística, y me da muchísimo gusto que nuestra plataforma, que ya cumple en este año 11 años al aire, pueda servir para enlazar los corazones de diferentes activistas, líderes, voceros del movimiento de conciencia en diferentes países. Ella está en Seattle, Washington, y tiene una invitación para participar con nosotros mañana sábado de manera virtual, pero también iniciará un nuevo proyecto en vivo aquí con nosotros los miércoles, que tiene como título Holistik Living. Voy a hacer este programa en especial en diferentes segmentos en inglés, porque pensamos que también esta plataforma pueda servir en una comunidad también sajona que entiende y desarrolla la cultura del idioma del inglés. Así que vámonos a este enlace, pero también le comento a usted que el equinoccio de primavera entró ayer exactamente a las 10 menos cuarto, es decir, 9:45 para el horario de Central de México. Tengo aquí datos también sobre algunos aspectos astrológicos del mes de marzo, y también le pediría a Adrián Patiño que en cuanto tenga los textos me los envíe para empezar a compartir este programa especial. Uno de los aspectos más interesantes de este nuevo proyecto de Holistik Living, pues tiene que ver precisamente con enlazarnos cada semana, los miércoles, con Maytrelli Díaz. Thank you very much for being here, Maytrelli, for our platform, Holistik World. It's really a pleasure and honor that you will be here fluently every Wednesday, 6 o'clock. For you will be at 4 o'clock every Wednesday. For us, it's a pleasure that you start a new talk show, Holistik Living. It's a very synchronistic that the name of Holistik, we joined together since we don't know. We changed the name of our channel. The last year we decided to change from Planet 2013 in Holistik World, and for us it's a pleasure that you will be with us every Wednesday with this new program. Thank you very much, and go ahead, this is your space, and talk to us, explain and share what is the meaning of your program, and invite us for this gathering tomorrow, Saturday, for this equinox 2020. We receive you very clear, your audio, your video. Go ahead. Thank you very much for being here. Thank you so much, Gerardo. What a pleasure to reconnect with you. All this time, you are like sharing light, sharing information all around the world. What a good service you're giving, and I really appreciate your work. And you are a real communicator. You always sharing the truth, and thank you so much. It's a pleasure for me. 7 years ago, I started this journey to share and communicate information around the world. Many people in Mexico, we decide to just stay at home, and it's fine. Some of us, we like to be adventurous and inquisitive and going around and look for new horizons, and that was me. So I started this new journey 7 years ago, and you were there with me. There are some videos of the transmissions that I did years ago on the Maytrelli Díaz en YouTube and Yes. Holisticando. Sí.
well, we're going to be here sharing communications about peace. These are deep moments of challenges in the world. Yes. But honestly, I feel encouraged. I feel this is a good time for us to come together, to remember that we are all the same. We are earthlings. We are people from this land. We are the luckiest one to have a planet where we can breathe. We just need to remove the separation. We need to help each other and see each other, our brothers and sisters. And I think this community, this global community of family is going to rise up, Gerardo. So yes, thank you for allowing me to speak about this Saturday. Although the equinox, the vernal equinox, the spring equinox was last night, and we had a little ceremony to get stronger in the prayer, to really root down into a mindset that can be of encouragement to people. So we're going to be doing a worldwide transmission in a ritual prayer all around the world. I'm going to have a Zoom conference, and I'm going to have featuring 2 invite guests that are going to be doing sound healing, Holy Ghost and Michaela Kenslide. We're going to be opening the ceremony, welcoming a peace ritual, and of course, how not to invite our folks in Mexico, our folks in Patagonia, our folks around all the world. I know that you are transmitting all around the world, and of course, I am so happy to invite our friends of planetary consciousness. Let me translate a little bit for attention about people in Latin America. Muchas gracias, Maytrelli. Este sueño, como tú lo llamas, este viaje, pues ha venido desarrollándose para ti más de 7 años que estuviste incluso participando en los primeros programas cuando lanzamos aquí Planeta 2013. Ahora Maytrelli nos dice que pues ha sostenido esta actividad y pues reconoce que parte de nuestra labor ha venido siendo constante a lo largo de los años para ser un medio que participa divulgando todas las herramientas y todos los aspectos que detonan el desarrollo de conciencia. Y ahora Maytrelli ha venido moviéndose en este ámbito holístico como instructor de yoga, como facilitador de procesos de conciencia, coach en términos nutricionales que lleva muy bien, la parte que corresponde a la música, al canto, la danza holística. Y ella es un nodo ya de nuestra red de conciencia, ahora la red holística, allá en Seattle, Washington. Y también nos comenta que pues precisamente ha venido detonando algunos festivales en los últimos años y que mañana nos invita también a formar parte de esta reunión virtual debido a la situación que ella comenta que pues nos presenta un gran reto a nivel planetario en todas nuestras comunidades, el virus del COVID-19, que por cierto en Seattle es uno de estos focos. Entonces ella vive un poco en las afueras de Washington, en una zona campirana, pero que nos invita a formar parte mañana de esta reunión que ella ya le llama ceremonia del equinoccio de primavera, y es un poco de lo que nos comenta Maytrelli hace unos momentos. Go ahead, Maytrelli, if you can spread and share with us the objectives about this ceremony tomorrow, at what time we'll be connected, and thank you very much for inviting us to be part of this virtual gathering ceremony, Equinox 2020. Go ahead. Thank you, Gerardo. So tomorrow we will, Saturday we will be, tomorrow Saturday, we will be gathering at 4 p.m. Pacific time, which if right now, I think it's 2 hours before in Mexico. So it's correct. It seems that it's 6, from 6 to 8. Can you confirm that it's 2 hours? Right now, here I have 10:30. What time you have there? Right now is 12:35. 12:35. Yeah, so I think it's 2 hours. So
for Mexico time, we will be from 6 to 8 p.m. and I'm inviting folks to have a candle, preferably wax, of course. And if you don't have any candle, it's fine. And grab some seeds if you have beans, if you have corn, if you have alfalfa, whatever type of seeds. We are gonna open the prayer, welcoming everybody, like acknowledging who is around the world gathering for this celebration. Actually, it was going to be a real festival where people was going to get together, but I have to be very responsible and have like really strong uses of gathering. We cannot gather here for these reasons. We know that Seattle is right now one of the cities with the highest risk. Sí. So I decided to change this out, Sí. and I think it's for the good. I think we're gonna be able to connect with many more people, Yeah. and we will have a sound healing meditation, so we can like hug the earth around with our voices, and then we will be giving voice to who is going to be connected there. We are going to be now translating also in Spanish. Exactly. Because of course now we are inviting everybody. So Thank you. I'm so glad that. Let me go and translate a little bit. Bueno, mañana nos dice Maytrelli que va a lanzar una señal abierta para todos los que deseen reunirse a través del Zoom. Ella seguramente nos va a decir en un momento más cómo recibir la liga, y dice que traigamos una cera, una candela, porque realmente es una reunión en un formato virtual para generar un rezo, para generar una intención y unirnos todos para fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestras condiciones que cada quien tiene en sus lugares, para sostener una alta vibración en términos de este refugio que nosotros estamos siendo invitados por las autoridades sanitarias de todos nuestros países. Ella dice que es una excelente oportunidad para reunirnos a través de las herramientas virtuales. Mañana, para el tiempo del centro de México, serán las 6 de la tarde. Para ellos, en el tiempo de Washington, serán las 4, puesto que ellos están más en el Atlántico, están en el Pacífico, perdón, 2 horas antes. Entonces, nosotros estamos un poco más tarde, precisamente porque estamos adelante en el Greenwich, y esto nos permitirá estar enlazados unos y otros en una rueda de oración, en una rueda de canto. Cada quien va a ir presentando su ofrenda, y nos dice que va a durar 2 horas. Entonces, esta es una elección. Ella dice que cambió el formato y lo cambia precisamente para no generar riesgos de reunirse físicamente. Así que, thank you very much, Maytrelli. If you can give us a little bit of references, when and how will we receive the link in order to be participating. And if you have confirmed already people, or it's an opportunity that people who are listening this video and can be part of this gathering will be receiving the link that you're generating in Zoom. And also, if you can give us this answer about that, no matter that we do not speak English, that we could share this gathering in Spanish. If you can answer these 2 questions. First, how do we obtain the link? And second, if we just have this Spanish language, if we can participate in bilingual. Thank you very much. Go ahead. Thank you, Gerardo. So, yes, if you want to tap into the link, there is the link. It's on the homepage of Holistik with K, living.com. Okay, holistikliving.com. Okay. We have in the homepage, I actually set the link. It's there. There is the meeting ID, and then there is a password that I
that I said it's Hope, HOPE. And as I have now some confirmation of people from Mexico, I'm going to be translating into Spanish also. Sí. Let's see who's going to be there. And I am praying so we can have connections all around the world. Mainly it's going to be in English, but if we see the friends joining from Mexico, I will be doing the translation for everyone. And super happy, super excited that people can have the opportunity of getting together from your home, being in the comfort of your home, being safe, getting yourself strong, avoiding this type of challenges. But never forget that we have to get together. We have to pray together, visualize as brothers and sisters, visualize as a global community of families. So thank you so much for being a window for us for information. It's my pleasure always to try to bring people together, gathering together, join and celebrate, because even if we have times of challenges they are coming, Yeah. we still have a life. We still have to race together. The fear cannot conquer us. We are higher than that, and that's why the light workers of the earth, they need to be together in communicating, opening bridges, and of course sharing the light together. Gracias. Thank you so much. Bueno, Maytrelli nos dice que la forma de obtener la liga ya está lista en este sitio web. Le pediría yo a Adrián si nos puede poner la página. Es Holistik con K, como mundo holístico. Por cierto, yo les decía que es una sincronía que ella haya levantado un holístico con K, porque no es común. holistikliving.com. Ahí ella tiene ya la convocatoria. Usted puede meterse de una vez y notifíquele de tal manera que nos vaya haciendo como una especie de lista para ordenar nuestra participación, porque me imagino que vamos a hacer varios. Si gustas ponérmela aquí atrás, Adrián, para ir revisándola y poner a Maytrelli un poquito en un cuadro chico. Estamos entrando a la página en este momento y es una propuesta precisamente que Maytrelli lleva allá en los Estados Unidos hace ya algún tiempo, y pues ahí están todos los datos de Maytrelli y la liga. Where is the link inside of the page? In home, like if you in the main page in home, in the main page, on the bottom is the flyer, and then there is the Zoom meeting room. And also, Gerardo, I wanted to say I created an event on Facebook too. Sí. So what I'm gonna do is I'm gonna share that event on your holistic red. I'm gonna send it right now, so we can so people can join. Yeah, we reach already. We find the convocatory, and we seen already here in the panel. It says Spring Equinox online, March 21st, 4 to 6 you have p.m. it there. Yeah, that's the one. We have a great opportunity to come together, to synchronize and pray. Este es el cartel que dice: bienvenidos en línea a esta celebración del equinoccio de primavera, 21 de marzo, 4 a 6 p.m. Tenemos una gran oportunidad de reunirnos todos juntos y sincronizarnos para este rezo. Únete a nosotros en este ritual que nos hace posible levantar un alto nivel para poder generar estos puentes de una comunidad y una familia planetaria. Del lado derecho usted va a ver aquí una en rojo que dice únete en Zoom here. Entonces dale aquí, Adrián, para que la gente lo vea en línea, y automáticamente lo va a llevar precisamente, vamos a cancelar para no interrumpir nuestra conexión, pero vea usted, abrir reuniones Zoom, si ve el diálogo del sistema. Muchas gracias, Adrián. Ya solamente queríamos ver que estuviera la liga
ahí activa. Esta es la manera como usted puede participar. Maytrelli va a estar haciendo paquetes en inglés, paquetes en español, de tal manera que podamos participar todos ahí. Entonces, Maytrelli, thank you very much for organizing this gathering, and we will be with you tomorrow. Also, if you want me to help you to translate, I will be there connected since the beginning. And also, if I can, I put it online. I put it live online in holistikworld.com, also in Facebook, also in YouTube. So you can share this with all your people that we are connected live in our platform. For the other way around, if you can tell us a little bit more about the importance of the linked all together about this kind of experiences worldwide. Why is important that we are creating to be strong at this point of this challenge that we are living in the planet? Thank you very much. Go ahead. Yes, Gerardo. So important to remember holistic health. Holistic health comes from Dice a context que where es importante there is no separation. Science la salud separates holística. items to investigate and communicate and look for research about the body. Holistic Y la ciencia ha venido haciendo unas investigaciones de cómo es importante estar vinculándonos. Somos seres espirituales en un cuerpo físico. Y tenemos los dos ámbitos, el mundo físico y el mundo espiritual. It's so important, so you know you belong. If you are well, maybe you are doing very good in your exercise, so your physical body is excellent. Maybe your financial body is good. You are doing very good in your job, and then you are doing good in relationships, and then you're doing good in your finances. Maybe you are doing very good in different parts of your life. Yeah. But let's say you don't belong into a community. You don't feel the sense of being supported into a community, then there is unbalance in the holistic health. Let me have a little space here. Lo que Maytrelli está diciendo es muy importante porque dice que durante años hubo una especie como de separación entre la ciencia y la espiritualidad, y que no es así, que realmente estamos unidos en una sola realidad, y que ahora incluso los estudios de ciencia nos hablan que somos mente y cuerpo, y que si nosotros no tenemos un balance dentro del ámbito material, muchas veces tiene que ver porque tampoco lo tenemos en el ámbito espiritual, y viceversa. Si uno tiene un buen balance integral, nos irá mejor materialmente, y no tiene por qué generarse esta separación, este divorcio, porque es una sola unidad. Y por eso yo le preguntaba a Maytrelli por qué es importante este tipo de visión y este tipo de festivales. Thank you, Maytrelli. Go ahead. This type of community gathering will hold your soul, will hold your spirit, remind you that we are in this all together. We are mirrors of emotions. The same emotion I have, you know the same emotions. There is no difference in that. In different levels, we are experiencing the same type of emotions. But so when you gather together, when you know there is more people around you that maybe you cannot see in this moment, because you are isolated, because you are in quarantine, or because you are having to be by yourself, but you can actually communicate. I've been doing women's circles on Zoom also, and you can just feel the energy of the vibration of the people communicating, looking at each other, feeling connected, feeling grounded, and feeling that you belong to somewhere. We are here to make people feel better, raise the vibration together, and have a positive energy to share, because
it's a deep need in this moment. And if you go low into depression, or just get into a lower type of emotions, you can have an outbreak, and then your immune system go down, and then you can actually get sick. So right now, it's really important to keep the vibrations high, keep the spirits high, and that's my intention. Gracias, Maytrelli. Lo que nos comparte es muy interesante porque nos dice que el estar unidos, ahora que especialmente estamos en cuarentena, no importando que no estemos físicamente con nuestras familias, físicamente con nuestros seres queridos, porque cada quien está en su lugar, genera una resonancia, y este tipo de reuniones, como estaremos participando en diferentes lugares del planeta, pues hace un arco de conexión de algo que se le puede llamar la red de conciencia o una red de energía, de luz. Hace muchos años participamos con Alberto Ruz en algo que se llamó Light Link International. Seguramente tú estas reuniones no participaste porque estabas muy pequeña, pero sí hay que restablecer este trabajo virtual, de tal manera que tengamos oportunidad de estar varios en diferentes lugares del planeta sosteniendo una elevada vibración, es lo que nos dice, y que será de gran beneficio porque de esta manera se distribuye esta vibración en nosotros mismos y nosotros ser focos o nodos de esta energía, y que seguramente llegarán a miles de personas. Por eso es que es importante este tipo de trabajos que le llamaba José Argüelles convergencia armónica planetaria, harmonical planetary convergence. Go ahead, Maytrelli. Yes, Gerardo. Well, what a pleasure to follow my path into sharing the light. Of course, José Argüelles is one of my main teachers with the movement of the 13 moons and the Mayan wisdom. That's the one other thing that I do is I share in this northern part of our world. I share about the Mayan wisdom and how to be synchronized with the nature through what they call calendar, the Tzolk'in Maya, which is not a calendar, it's a synchronometer. Exactly. So I do personal readings of astrology into the Mayan wisdom, and of course always trying to share consciousness, trying to find the highest purpose of each other, because when you find your higher purpose, then you can be responsible on what your work is gonna give to the earth, or it's gonna take from the earth. Exacto. And if it's gonna take, are you doing it in a sustainable way? And what are you delivering into earth? So hopefully all of these works into the holistic world can create more awareness. As of today, we really have to change our old patterns. We cannot be thinking the same way, because this is just the beginning. COVID-19 is just the beginning. The challenges can vary, but we really need to be prepared to find a different way to be. Exactly. And of course, always bringing the consciousness into who are you putting in charge of your vote. Claro. Always thinking, recognizing who are you giving your vote to make changes in the world. The politicians these days, you have to really be careful with who are you giving the power, because after you give the power, then it's really hard to remove it. So hopefully people can go back to that awareness and think twice into action. Gracias. Bueno, ella dice que cuando comenté lo de José Argüelles, que fue un personaje importantísimo que puso en perspectiva el calendario de 13 lunas con esta visión de la forma de los calendarios de los pueblos originarios, en particular de los mayas, pues le dio la vuelta al mundo estas convergencias armónicas desde 1987. La primera de ellas que él convocó fue en Egipto, precisamente en una alineación planetaria como la tenemos justamente en estos días. Y también ella reconoce a José Argüelles como uno de sus grandes maestros y mentores.
también en donde ella focalizó y también se involucró en esta forma de sincronizarnos a través de su concepto y filosofía de lo que llamó el Dream Spell, el encantamiento del sueño, y que a la fecha pues ella logró esta transformación también gracias a estos conceptos que José Argüelles desarrollara desde los años 90. Pero que también Maytrelli nos habla sobre esta importancia que tiene el que podamos tener una respuesta activa. Las respuestas activas pues están ahí dándole un cambio por completo al reto que plantea el COP19 en el reto que implica. Entonces es bien importante que nosotros actualicemos este tipo de convocatorias, que participemos en ellas, de tal manera que activemos otra vez estas redes holísticas que para nosotros en esta época ya no le llamamos red de conciencia, sino le llamamos red holística, algo mucho más fácil. Maytrelli, thank you very much, and we invite you, you can register free at redholistica.com and redholistica.com. Also, I can open a button in groups, which is a part of the network. We work with ning.com, which is a social network, and we can share all this work that we are going to do. Le digo a Maytrelli que se registre en Red Holística, que abriré un botón en el área de grupos donde se llamará exactamente así, Holistical Living. Búsquenlo a partir de esta noche, ahí estará. Also, I'll be place the logo of your convocatory in the main place in Holistic World, en Red Holística. Le digo que pondré el logo de la convocatoria en la página principal para que más personas puedan participar mañana, o al menos si podemos hacer los, digamos, los arreglos, poder ponerlo en línea mañana, la reunión virtual. Thank you very much. We're set on time. We're all 12 o'clock. We need to finish this link in this special program. Tell us very quick about the new project, Holistic Living in Holistic World. Dinos cuál es tu proyecto que vas a lanzar aquí en de Vida Holística, el mundo holístico, a partir de la próxima semana, Wednesday, 6 o'clock, Central Mexico time, Holistic Living. Tell us a little bit about this project. Super excited to share with you about this reporting from the northern part of the world. Holistic Living is, we're going to be transmitting themes of consciousness, awareness, and how to live a holistic life, and how that is gonna improve your life. So we're gonna be doing a transmission for planetary consciousness, the English version of what Gerardo is doing in Mexico. Exactly. So we're gonna be finding partners that wanna share about holistic health, nutrition, exactly, and different things that are your interest, and always trying to link people from country to country. The most important thing is so we can access the information, and it will be my pleasure to be sharing for your network. Sí, dice que ella estará al aire todos los miércoles en esta vida holística, Holistic Living, aquí en Mundo Holístico, todos los miércoles. Inicia ya el próximo miércoles, que sería la primera semana de la primavera. Tratemos de estar muy pendientes porque será en inglés. Me dice Aida Seguín precisamente que estaba convocando presencialmente, que te felicita y que saluda este tipo de reconocimientos, que te saluda y que tuvo el gusto de conocerte en el llamado del Águila hace varios años. Una chica linda, amorosa, y felicidades por tu trabajo, nos dice desde Querétaro Aida Seguín, que es nuestro nodo de la red holística allá en San Juan del Río. Entonces, como ella también habla inglés, vale la pena que se pongan de acuerdo, porque seguramente será un foco
también de Holistic Living en Holistic Consciousness Network, ahí en tu programa, para que se pongan de acuerdo. Ella tuvo que cancelar precisamente este fin de semana un presencial, y invitamos a Ida que mañana participe, si nos está escuchando, en That would be el... great, Gerardo. Ajá. It'll be such a pleasure to find the different networks. I am opening this to the 13 Moon Sí, movement. sí. I am opening this to all the corporate world from the past. I am inviting judges. I am inviting all the people that I have crossed Sí. paths in my journey in India, in Sí. London, Sí. in Spain. Dice I am que- trying to make this sí, a worldwide. Dice Maytrelli que tiene ya lista una red que está con personas de diferentes ámbitos, abogados, sanadores, músicos, filósofos en diferentes países, y que precisamente este programa de vida holística será una plataforma para compartir, para enlazar a diferentes redes a partir de la próxima semana. Then we need to say goodbye, and your finally word before we close this program. Maytrelli, go ahead. May we all be happy, may we all be safe, keep Que your seamos family, felices, que estemos seguros, healthy, que and tengamos salud, we will be going through this. y que Everything is impermanent. This is gonna pass, but we have to esto pasará, remain pero strong. lo pasaremos bien, y pues que estemos muy muy fuertes en todo esto. Thank you very much, Maytrelli, for this link, and we shared together tomorrow in this virtual gathering worldwide equinox 2020. Thank you very much. Bye. Hasta luego, Maytrelli. Bueno, luego. pues regresamos aquí al estudio. Yo le vuelvo a decir sobre el link que usted y yo podemos tener mañana para esta reunión a nivel virtual, este rezo planetario del equinoccio de primavera. Gracias, es holisticliving.com. Recuerde que Holistik está escrito con K, como nosotros, Mundo Holístico. holisticliving.com. Este festival, este rezo del equinoccio de primavera en línea, el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, tiempo de Washington, 6 de la tarde nuestro tiempo, y nosotros haremos aquí todo lo posible por transmitirlo en línea. Así que este es nuestra invitación. Vamos a movernos muy rápido en nuestras configuraciones para que esté este enlace directamente ahí en Mundo Holístico por la tarde. Muchas gracias, Adrián, ahí en los controles técnicos. Seguramente haremos una pequeña campaña para Maytrelli para que inicie muy bien el próximo miércoles, y esté pendiente de estos nuevos proyectos. Como lo tenemos pensado que Mundo Holístico sea una plataforma, se lo comento, es oficial. Mundo Holístico será una de las plataformas en los preparativos y durante el Foro Social Mundial. Ponle, Adrián, en el Google Forum, con M, Forum Social Mundial, y es la convocatoria a nivel mundial de la sociedad, exactamente, de la sociedad civil. Es el que no tiene una fecha, porque luego se han usado para diferentes convocatorias, donde la sociedad civil se reúne, lo más destacado, para detonar las transformaciones que deben de ser lanzadas en nuestra sociedad. Para eso fue construido el Foro Social Mundial. Estamos preparando un programa permanente aquí en nuestra programación con Mauricio Bernades, que ha sido pues nuestro asociado en Cali, México desde hace más de 30 años. Ahora lleva esta red tan exitosa en Facebook que se llama Yo Soy Mexica. Más de 60,000 personas participan ya ahí en esta red, detonando y destacando el pensamiento de la filosofía de México, de la filosofía de los pueblos originarios, anahuacas y mayas. Así que esta es una primicia. Yo le tendré más datos conforme vayamos avanzando, porque así como iniciamos un programa internacional con Maytrelli,
Mauricio Bernades, Julio Garduño, que también es un viejo asociado de estas redes, que fue uno de los cofundadores del Mundo Holístico, y un servidor. Estaremos de manera virtual cada semana, los tres enlazados por Zoom para no hacerlos venir. Seguramente iniciaremos el primer programa, si no es la semana que entra, la otra, en perspectiva para el Foro Social Mundial, que la sede, escúchelo, será en la Ciudad de México en el mes de enero del 2021, de 2021. Así que estamos a muy buen tiempo, porque se nos va a permitir aportar metodologías para mejorar este foro a nivel mundial. Así que Mundo Holístico será parte de esta importante plataforma internacional, yendo justamente al Foro Social Mundial. Yo le tendré en los próximos días qué es el Foro Social Mundial, quién lo funda, cómo se forma, pero es una de las plataformas más importantes de la sociedad civil, que se organiza en diferentes ámbitos: ambientalismo, cultura, obviamente medicina integrativa, economía solidaria, transformación humana. Todos los más destacados organismos sociales y civiles se dan cita para participar en este foro social. A nosotros nos tocará ser parte de la organización en el área de comunicación, y agradezco públicamente a Mauricio Bernades, con el cual hemos dado forma ahora a un nuevo Tlactocan, una nueva organización de representantes de organizaciones de nuestra mexicanidad, el poner en marcha esta oportunidad ahí en el Foro Social Mundial. También gracias a Julio Garduño de Activarte, que déjeme decirle que Julio fue el que nos capacitó hace más de 30 años en el uso de las tecnologías de la comunicación, para hacer posible que podamos ser autónomos en esta señal. Hoy día la señal de Mundo Holístico no recibe una subvención de ningún partido político, de ninguna asociación religiosa, de ningún ámbito que oriente los contenidos que nosotros aquí vertimos todos los días. Estamos generando una señal que tiene 11 años al aire ininterrumpidamente. Han sido más de 15,000 horas en vivo, y por ello es que nos da muchísimo gusto que conforme se va creciendo, se va convirtiendo en un referente, gracias a todos ustedes que participan con nosotros cada semana. Y pues de esta manera nos da muchísima alegría que Mundo Holístico sirva para brindarle plataformas a estas redes, a los voceros del movimiento de conciencia en México y en diferentes países. Yo me despido. Pase usted un excelente fin de semana. Regresamos otra vez a la convocatoria de este festival virtual, este rezo por la paz. Estoy mandándole comunicaciones a Michelle Butón, que está en la India, de Shikome, que han hecho importantes eventos allá en la India con los abuelos. Y quisiera, gracias Adrián, si puedes buscar una fotografía de Hecateo Cuautlinchan otra vez para despedirme con esta mención. Vamos a subir este cartel en Mundo Holístico durante la tarde para que usted le dé al link y mañana participe. Si usted quiere participar con nosotros con algún rezo, lo puede hacer. Y me despido. Esa está muy buena, gracias. Hecateo Cuautlinchan ha iniciado su danza, su viaje hacia el Mictlán, que es la tierra de la transformación, para elevar su espíritu hacia el gran Ilhuica. Muchas gracias, Hecateo Cuautlinchan, por ser un referente e inspirar a miles de personas con la filosofía de la Toltecayot, de la Tezcatlipocayot, haciéndonos saber que Quetzalcóatl solamente es un referente que complementa a Tezcatlipoca. Así, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl es una unidad que nos representa en este trabajo de conciencia, primero para el despertar, para encontrar todo aquello negro que se opone, y justamente trabajando nuestra sombra es como podemos obtener un poco de conexión con la luz que todos llevamos dentro y que nos sostiene. Tú nos mostraste justamente estas enseñanzas hace más de 30 años, y hoy, con esta vida que tú ya ahora tienes y cumples, has podido formar una fortaleza en términos de la Tezcatlipocayot en diferentes regiones de México, a través de la danza, a través del huehuepactli, la medicina tradicional, a través de la cuenta calendárica,
que es el tonal Powali, a través de la filosofía y la lengua, y desde luego la forma de generar algo que hemos dicho en los programas, la Tolantecayot. Este asunto de cómo generar una comunidad en armonía tiene que ver con esta frase de Quetzalcóatl, que con eso quiero cerrar este programa especial, Kinamicti Intlactipac, que en náhuatl quiere decir con armonía en la tierra. Esto fue dicho hace 1000 años por este personaje luminoso, Seacatopiltzin. Y Ejecateo, gracias después de tantos años que nos pudiste brindar esta amistad, esta hermandad, pero también esta enseñanza que formó a muchos a lo largo de estos años. Seguramente tu paso aquí en la tierra tuvo lugar, tuvo sentido, tuvo una razón de ser, y contigo en el corazón ahora ya nos inspiras de manera permanente, aún sin verte, porque parte de tu energía seguramente está ya entre nosotros para siempre. Marcha ya, Ejecateo Cuautlinchan, hacia este vuelo al centro del gran cielo, del gran Ilhuica. Sencatlazucamati Huelmiac. Muchas gracias, Ejecateo. Gracias a todos ustedes que están en este programa. Gracias, Adrián Patiño, por este esfuerzo de los enlaces y de todo lo que se hace aquí en cabina. Nos vamos a preparar precisamente para mañana este rezo colectivo en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, 4 de la tarde en el tiempo del Pacífico, allá en Seattle, Washington. Y bueno, ojalá mañana participen con nosotros en este rezo del equinoccio de primavera. Fortalecer nuestros alimentos nutricéuticos alcalinos. Recuerda usted el ginseng, la canela, el ajo, el agua de limón, todo lo que es la vitamina C, y que guarde la proximidad, la distancia de 1 metro, solamente salude con el corazón con un ademán, no toque a nadie, lávese las manos muy bien, refriéguelas con alcohol, compre el alcohol, se neutraliza el virus. Y sobre todo, la mejor vacuna que usted puede encontrar es la vacuna de su armonía y su inteligencia emocional. Eso hace que su sistema funcione con homeostasis, con un buen rendimiento su sistema inmunológico, y precisamente estas actividades que aquí siempre estamos proponiendo lo fortalecen. Muchas gracias por este enlace especial. Son las 12:15. Yo me despido. Un excelente fin de semana. Hasta mañana en esta reunión virtual del rezo del equinoccio de primavera 2020. Esto fue Conciencia Planetaria, Planetary Consciousness. Goodbye. Sayonara. Namaste. Hasta luego.